Muy buenas noches a toda la familia, a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, la iglesia manantial, los santos que Dios ha apartado para que lo glorifiquemos, para que vivamos la vida de Él en nuestros corazones y de verdad podamos disfrutar de su fragancia, de su presencia, podamos disfrutar de los beneficios del reino, podamos hacer la voluntad de Él y lo más importante, adorarlo en nuestro corazón y el servicio a Él. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias porque tú eres el que vas a hacer, producirás el querer como el hacer, traerás libertad a nuestro espíritu, traerás fortaleza a nuestra alma. Señor, quemará todo yugo en nuestros corazones, quemará todo lo que no glorifica tu santo nombre en nuestras vidas, traerá libertad total para que te podamos cada día más acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, con la libertad, con la convicción de que te hallaremos y encontraremos las mejores respuestas, Señor, el bálsamo de tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Ilumínanos, Espíritu Santo, por favor, nuestro espíritu, y tu palabra como fuego, martillo, espada, penetre y traiga cambios, Señor, y empecemos a vivir como a ti te agrada, Señor, pensando como tú piensas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estaba yo meditando en qué era lo que Dios quiere, porque no es la palabra de uno, sino que es lo que Dios traiga a nuestro corazón para bendecirnos a nosotros mismos y bendecir a la iglesia con su palabra, que es la única que puede hacer algo por nosotros con la presencia del Espíritu Santo. Bueno, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo veía Sábados Felices, que es un programa que todos lo conocemos, yo me acuerdo que había un señor que contaba chistes, estaba más bien joven en ese tiempo el señor, y él le decían alerta, 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 y cuando alerta salía, todo el mundo estaba como alerta, esperando qué era lo que él iba a decir para hacerlo sonreír y para alegrar el alma, ¿cierto? Chistes de doble ánimo, cosas de verdad que nosotros en ese tiempo, por la ausencia de Dios, por falta de conocer pues más de Dios, nosotros disfrutábamos eso. Hoy sé que ya no disfrutamos eso porque eso no edifica nuestro espíritu, eso alimenta el alma y eso no trae nada de beneficio a nuestro espíritu. Y entonces yo, alerta, alerta, entonces el Señor me traía acotación a la palabra. Entonces el título que yo le he puesto a esta enseñanza es alerta, alerta, alerta. Va a hablar el Padre, va a hablar el Hijo y va a hablar el Espíritu Santo a nuestros corazones. Entonces nosotros, porque ahora el alerta para nosotros ya es una alerta espiritual, donde nosotros tenemos que estar convencidos en nuestro espíritu de que estamos viviendo estamos en medio del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entendemos que estamos en un enfrentamiento de dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que estamos convencidos que Jesús, el que está dentro de nuestro corazón, venció la tentación, el pecado, la muerte, exhibió públicamente a Satanás y sus secuaces, ya nos dio la victoria completamente en la cruz del Calvario. Y yo sé que todos tenemos ese entendimiento, pero nosotros tenemos que estar alerta espiritualmente, aterrizados y estar avivados, despiertos espiritualmente, escuchando la voz de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, que es lo que es la meta que estamos alcanzando, tratando de alcanzar todos, para ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos muestra, como decía el pastor que le mostraba esta mañana, y le da la fecha en que el tiempo, que es el tiempo de Dios para todo. Y el tiempo de Dios es que el 14 de noviembre Dios va a permitirnos tener un lugar donde ya nos lo está proveyendo, donde Él ya lo tiene,
donde Él va a proveer, donde Él tiene el control de todo y lo va a hacer Él. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos para entender cómo se mueve el reino de las tinieblas, para nosotros saber por dónde puede venir el ataque, por dónde el enemigo todos los días. No olvidemos que somos objetivo militar de las tinieblas. No olvidemos que dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, bregando a quien devorar. Entendemos que la lucha no es contra las personas, no es contra mi padre, no es contra mi hermano, no es contra mi esposa, no es contra mi esposo, no es contra el vecino, no es contra el jefe, no es contra el amigo, contra la amiga, no. La lucha es contra Satanás y sus demonios que están operando en este mundo, y vamos a entender qué es lo que el enemigo está haciendo. Yo, por misericordia, el 5 de septiembre, Dios me puso a mi esposa, a mí, que ayunáramos. Y mi esposa entró por allá al cuarto a sacar, no sé qué estudio, cuando me trajo un estudio, mi amor, mire lo que de este estudio que yo tengo aquí de hace años, y mira que hoy 5 de septiembre los demonios están ayunando también. ¿Cómo así? Y entonces ella, aquí les voy a leer este corto, mire. Fechas del calendario satánico utilizado en las celebraciones que el enemigo prepara por estos últimos 4 meses son espiritualmente muy fuertes, donde el enemigo hace mucha opresión, y sobre todo como objetivo militar, la iglesia que somos usted y yo, que pertenecemos al reino. Entonces miren lo que hace. Me impactó porque septiembre del 5 al 30, miren lo que hacen. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. A mí me impactó eso, hermano, porque, y ese día, no sé por qué Dios nos puso a mi esposa a mí a ayunar. Entonces, si Satanás ayuna para buscar si la gente ayuna para buscar la voluntad de Satanás, pues nosotros tenemos que ayunar para comprender y conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, y mire lo que hace. En septiembre 27, elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío, o sea, es una diosa, un símbolo de la fertilidad. En octubre 4, mire, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo, o sea, ayunan para profetizar también sentencias de maldición contra la iglesia, para que la iglesia se quede, para que la iglesia no avance, para que la revelación se la traiga el enemigo, para que el pueblo caiga en pecado, para que el sacerdote también baje los brazos. Eso es lo que hace el enemigo para destruir la iglesia. Mire, del octubre del 15 al 20, reunión para preparar el día del Sajaín, o sea, el origen es un origen celta, son fiestas de disfraces, que acuerden que de allá hacia allá llega la fiesta de disfraces. Y de octubre 21 al 25, reflexionan, mire, meditan, oiga, reflexionan, tienen una disciplina de ayunos y mantras. Mano, sinceramente yo me ponía a mirar eso, y en octubre 26, ritos tradicionales, hacen ritos tradicionales. El 27, confesión de los males en contra, confesión de los males en contra de la iglesia. O sea, declaran, profetizan cosas malas, sentencian, profetizan, nosotros somos que profetizamos. Octubre 28, bendicen a los integrantes de los grupos satánicos, o sea, se reúnen para orar por todos los grupos, ¿cierto? Para orar por los grupos satánicos, y los ungen con la maldición de lo que ellos, sus machos cabríos, donde derramamiento de sangre, y hacen lo mismo que hacía el pueblo de Dios, y lo que nosotros fuimos liberados en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Mire, el octubre 29 ordenan a los ministros del ROD, músicos, managers, promotores, etcétera, y los grandes cantantes que se ofrecen, se rinden a Satanás, le ofrecen el alma para que lo suba, y les da la música a esos grupos de rock y los que le venden el alma para que lo suba, y para que decreten y para que lancen maldiciones sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Eso es lo que hacen todos esos mensajes, que ya no son subliminales, sino de frente, ya eso es de frente.
En octubre 30, ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano, diga, maldicen. Wow. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. En octubre 30 lo hacen. Y el 31, inscripción en el libro del macho cabrío, comienzan para ellos el año satánico, se invoca el poder total de Belcebú. Los Nostradamus y otros demonios, miren, que cuando nosotros, que las profecías de Nostradamus, eso mantiene que las profecías de Nostradamus, y aún nosotros leíamos eso, nos ponía al enemigo a dudar, ¿será que las profecías de Nostradamus? El enemigo es muy sutil, miren, y en noviembre 1, en noviembre se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio, que era el engaño de la religión, que Dios los saque de penas y que le pagaban al curita para que le sacara el purgatorio al familiar. Y en noviembre del 0 al 9, semana de las obras de Satanás. Dice, como apoyo a esto se mencionan los 10 días sagrados de los satanistas dedicados a la adoración, a Satanás y a sus demonios. Después vienen más fechas de febrero 2, febrero 14, abril 30, marzo 24, mayo 1, junio 14, septiembre 24, 31, octubre, diciembre, y todas esas cosas que son los cultos, y el 31, que es el Halloween, que usted sabe que eso es un montaje para cautivar a los niños, y entonces, y mire, y yo leía eso, todo en esos 4 meses, cómo opera más fuerte el espíritu de mentira, se vuelve el ser humano, y aún nosotros como hijos de Dios, el enemigo nos empieza a manipular con la mentira. El espíritu de ocultismo se levanta fuerte, donde la gente en estos últimos meses va a averiguar a ver qué le va a venir, para si este fin de año le va a aparecer, si les hagan a la lotería, si va a llegar el tío de Estados Unidos, si va a llegar el que vienen espíritus de esclavitud, espíritus del anticristo, actúan en contra de Cristo, vienen los espíritus de prostitución, es donde más se levantan estos últimos meses, donde más la iglesia cae en fornicación, donde estamos más expuestos a caer en borracheras, en todas esas cosas que el enemigo trae, ese espíritu de Baco en diciembre para destruir a la iglesia. Acuerden que en diciembre siempre los lugares donde vamos se vacían mucho, porque la gente no tiene compromiso con Dios, sino con la iglesia, entonces no vuelve. Dice, no, pues yo yo me voy. No hay un compromiso realmente con Dios, ¿cierto? Entonces la iglesia mengua, se desaparece. Y aparecíamos el otro año, en enero, en mediados de enero, después de que pasaban las fiestas, aparecíamos de nuevo. Pero bueno, gloria a Dios, porque eso no nos pasaba a nosotros, eso era por allá en Piendamó. Después viene el espíritu mudo y sordo. Después viene el espíritu de enfermedades, donde más la gente se enferma. Espíritu de miedo, Satanás le mete miedo, temores, nos vamos a morir, que se van a morir. Después viene el espíritu angustiado, el espíritu de celos. No, esto es vean mis hermanos, yo leía eso y yo le decía a mi esposa, y mire, cómo la iglesia, los satanistas están activos, tienen disciplina para ellos orar, para interceder, para ellos ayunar, para hacer ritos satánicos, para hacer bautismos, para hacer todas sus ceremonias. Y la iglesia, ahí estamos dormidos, hermano. Le dejamos la carga al pastor, que sea el pastor. No, pues hermano, yo he estado sorprendido, Dios me ha estado hablando, hermano. Si la iglesia no se une, hermano, por familias, a unirnos, hermano, a orar, a interceder. Bueno, esta hora la familia Álvarez allá le toca de 7 a 2 horas o 1 hora, la familia Caicedo, la familia allá de Fernando con su esposa Albanelli y todos los sarracinos, bueno, toda la familia aquí, vamos a orar por tiempos, hermano. Dios me está mostrando que nosotros, la iglesia tiene que levantar, hermano. El peso lo está llevando. Siempre es el pastor y la pastora, siempre están, y ellos también son seres humanos que pueden cansar. Recuerde que cuando Moisés se cansaba, Aarón y el sacerdote le levantaban las manos para que no decayera, porque era muy fuerte la opresión a través del mismo pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, nos tenemos que despertar, alerta, tenemos que estar alerta estos últimos meses, porque el enemigo viene
como león rugiente, viene ese el río del enemigo y ya está operando. Él siempre está operando, pero estos meses son más fuertes, amados hermanos, donde tenemos que despertarnos. Entonces, tenemos que ir, vamos a la palabra de Dios, a ver cómo es que necesitamos levantarnos, ser guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, conquistar nuevos niveles para poder enfrentar al enemigo. Porque si estamos esperando nomás lo que nos da el pastor aquí, lo que le dan los que predican, lo que le da al hermano cuando escuchamos, hermano, y no nos metemos en el río nosotros mismos desde la casa, desde la primera iglesia que es casa, hermano, si no nos despertamos, el enemigo sí está despierto, ¿ok? Ojo. Bueno, dice, vamos al Evangelio, Mateo 16, 18, dice la poderosa palabra de Dios. Mateo 16 dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Miren, Jesús es la roca. Pedro tuvo una revelación quién era Jesús, que era el Mesías. Dijo, Pedro, tú eres, le cambió el nombre. Simón por Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra. Ahí nos damos cuenta que es un enfrentamiento que tenemos de dos reinos. Entonces nosotros necesitamos estar alertas espiritualmente. Y dice Juan 8:12, leamos Juan 8:12. Allá adelantico, Juan 8:12, dice la poderosa palabra de Dios así. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz de la vida le iluminará en el camino. Mire, ahí nos damos cuenta, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Quién está siguiendo a Jesús? Somos nosotros, la iglesia. No andará, ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida de Jesús está en nuestros corazones. Él es el que ya representa la luz aquí en nuestros corazones. Estamos enfrentando a las tinieblas. Entonces yo ya no, yo voy con Cristo, yo voy de la mano de Él, y Él es el que pelea por mí. Cuando estamos sometidos, cuando estamos en una relación, estamos en unos amores con Él, cuando estamos en obediencia a Él, Él pelea por nosotros. Entonces, mire que estamos enfrentando, ¿qué? Los reinos. Y Colosenses 2:15 dice la poderosa palabra de Dios. Colosenses 2:15, mire cómo dice hermoso. Colosenses 2:15 dice, ahora dice la poderosa palabra, de esta manera despojaba a Satanás del poder de los acusados. Oiga, despojaba a Satanás del poder de acusarlos de pecado y proclamaba al mundo el triunfo de Cristo en la cruz. Y en la otra dice, y despojando los principados y potestades lo decidió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? Amados, la victoria fue total en la cruz del Calvario. Acuerde que dice, en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones son el sistema del mundo y el sistema del enemigo, que es el príncipe de este mundo, que ya está vencido. ¿Dónde está? Fue exhibido públicamente, triunfó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si Jesús está en mí, ya somos más que vencedores, somos victoriosos en Cristo Jesús. Ya, yo estoy entendiendo la palabra, pero mi posición es en Cristo, la autoridad que tenemos en Él, para poder enfrentar las tinieblas, porque ya están, ¿qué? Vencidas, ya están bajo nuestros pies, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que, ahora les voy a explicar más adelante cómo tenemos que vivir para poder enfrentar toda esta situación. Ahora, ¿cómo operan estas fuerzas de maldad? Entonces, la iglesia de Cristo no es ajena a estos ataques. En estos momentos el enemigo está atacando, hermano, las tinieblas, los demonios, ellos están operando en estos últimos meses. Él replantea, mire, el enemigo replantea sus diseños, así como dice el pastor o la pastora, Dios me reveló, así también dicen los satanistas, Satanás me reveló y nos dio nuevas estrategias. Ellos operan y van por acá y van enseñando y van adoctrinando y van trayendo su gente. ¿Para qué? Para hacerle daño a ¿quién? A la iglesia. Acuerde lo que estábamos leyendo, que ellos ayunan para destruir. Y cuando tienen contacto con un cristiano, lo maldicen, lanzan improperios, sentencias contra la iglesia, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos
que la iglesia no avanza, que los pastores están cansados, cuando nosotros vemos no es que la iglesia, mire, hay de pronto un error que hemos cometido, que se cerraron varias iglesias, no, se cerraron los lugares donde iba la iglesia a beber el agua. La iglesia sigue siendo usted y yo, seguimos siendo la iglesia. Se cerró el lugar, pero la iglesia es usted y yo, que estamos haciendo la voluntad de Dios, y en su casa estará la primera iglesia, que es la donde tienes que fundamentarla en Cristo Jesús. Los cimientos desde la casa es donde tienes que cimentar tu iglesia. El corazón es tu casa, el corazón tuyo es la casa de Dios. Ese es el que tenemos que tener cimentado, como hablábamos en estos días, que tenemos que meditar en nuestros caminos y tenemos que subir a la presencia de Dios, a traer madera y edificarle la casa, la iglesia al Señor. Pero tenemos que despertar, estar alertas primero para nosotros, porque nosotros somos los que de ti y de mí depende cómo vamos a enfrentar todo esto, lo que se viene de aquí a diciembre, amados hermanos. O sea que Dios nos manda a decir para que estemos, ¿qué? Alertas, despiertos espiritualmente, avivados, con un corazón entendido, buscando la guianza del Señor todos los días. Señor, que viene hoy, muéstrame, Señor. Y Él ha estado haciendo, yo sé que ha estado dando revelación a muchos de los que tienen hambre y sed por la presencia del Señor. Dios ha estado revelando cosas muy bonitas a los corazones de los hermanos y las hermanas que son apasionados por el reino. Amén. Necesitamos apasionarnos cada día más para poder tener esa relación, esa intimidad con Él, para que Él nos muestre ahí en la presencia de Él. Nos va a mostrar qué viene, qué no viene, qué viene sobre la familia, sobre la iglesia, por dónde viene el amigo que la va a presentar hoy, la amiga que la va a presentar a uno, cómo se disfraza, el enemigo se disfraza como ángel de ¿qué? De luz. Y termina uno que no sabe ni con quién está hablando. Necesitamos estar ¿qué? Alertas espiritualmente, alerta del enemigo. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán. El Hades es la muerte, las puertas son oposición. Trae muerte a la iglesia, o sea, tumba puertas para entrar y saquea a la iglesia. Uno se dio cuenta en muchos lugares donde yo conocí, me di cuenta pues de cómo el enemigo entró y disimuladamente, y entraba disfrazado de un ministro, disfrazado de un apóstol, disfrazado de un líder, y venían directamente de las tinieblas, enviados a traer una impartición mala a la iglesia. Por eso yo veo que el pastor tiene razón. No van a subir a cualquier persona al púlpito a predicar, ¿cierto? Al no ser que Dios se los muestre y los guíe, porque de resto podemos traer enfermedades espirituales a la iglesia. Hay transferencia de espíritus, porque si yo no estoy bien con Dios, yo puedo estar transfiriendo a la iglesia algo que va a afectar a la iglesia. Entonces, por eso yo me tengo que revisar, yo me tengo que expulgar. Si el pastor me dice, Eduardo, predica, ¿cómo te sientes? Yo tengo que ser sincero. Y si no estoy bien, le digo, pastor, no estoy bien, no tengo situación así. Muchas gracias. Después será para una próxima, porque tenemos que ser, ¿qué? Sinceros con Dios, sinceros con Dios. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Por eso todos los días tenemos que revisarnos. Espíritu Santo, como decía David, examina mi corazón y prueba si hay perversidades. Recuerde que hay cosas ocultas, pecados secretos, que lo sabemos nosotros y Dios, y que no lo sabe el pastor, que no lo sabe la iglesia, pero el Espíritu Santo sí lo sabe todo. Y hay veces se lo revela a los ministros, demuestra el estado de las ovejas al pastor, pero el pastor nunca lo va a hacer para avergonzar a nadie, sino que orará y intercederá por la ovejita para, con el callado de Dios y con el amor de Jesús, traerla bien de nuevo y encarrilarla. Amén. Entonces, entonces en estos últimos tiempos, hermano, vamos a mirar qué espíritus están empezando a moverse. Opera el espíritu de Amalecita. El espíritu de Amalecita representa todo poder, todo espíritu de intención que se levanta contra el propósito eterno de Dios.
¿Qué quiere destruir? El propósito de Dios para tu vida. Lo quiere destruir. Y aún ataca también el área personal, económica, trae distracción, ministerios. Vamos a Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Versículos 22 y 3. Dice así la poderosa palabra de Dios. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, Cornelio. Bueno, eso es una orden que Dios le dio a Amalek, que tenía que destruir al rey de ese pueblo, y Amalek tenía que destruir todo, porque todo estaba al revés, y Dios quería acabar con todo, como cuando acabó con la generación, con Noé, que rayó de la tierra todo ser viviente. Entonces ahí le dio una orden a Saúl, y sabemos, todos conocen la mayoría de la historia, que Saúl le perdonó la vida al rey y guardó lo más bueno, que es lo que nosotros a veces nos guardamos en nuestros corazones, que no le hemos entregado áreas a Dios. Nosotros tenemos que entregarle todo. Cuando Dios le dijo a Saúl, la acaba con todo, era con todo, no puede dejar nada. Y nosotros hay veces no hemos matado cosas en nuestro corazón. Hay algo de Amalek que está en nuestros corazones, que no hemos entregado, que no hemos rendido a él. Entonces, ¿qué hace ese espíritu? Empieza y en estos últimos tiempos ha atacado a pastores también. Pastores que han entregado el ministerio. Yo me he dado cuenta de pastores que quizás no van a abrir. Hoy escuchaba en Enlace que el 20% de las iglesias a nivel mundial no van a volver a abrir o el local para que la iglesia vuelva. No van a poder. ¿Por qué? Porque precisamente el enemigo ha traído derrota a ellos. Muchos no estaban preparados para esta situación que se vino de la pandemia, o económicamente no estaban sustentados, o no tenían una dependencia total de Dios, o confiaban más. Dios lo sabe todo, ¿cierto? Porque entra el enemigo y los hizo desistir del ministerio, han abandonado el ministerio, muchos se han ido. Me contaba un pastor que hablaba con él, que me llamó en estos días desde la Argentina. Él me decía que él hizo una correría por Ecuador, Perú, todos los países, y llegó a la Argentina. Y después de que estaban en esa pandemia, él lo cogió allá y se dio cuenta de 20 pastores que él había visitado en esa correría y se murieron. Se murieron 20 pastores, y él dijo que le dio mucha tristeza en su alma, porque eran colegas, y que él se estaba muriendo también. Él estaba en un cuarto allá en la Argentina donde una hermana, y a él también lo cogió ese COVID y estaba ya muriéndose, ahogado, y le dijo: Señor, clamó a Dios, clamó por misericordia. Le dijo al Señor que lo dejara vivir, que no quería morir. Y el Señor, perdón, y el Señor en su misericordia lo dejó. ¿Para qué? Para que como ministros también tenemos que replantear muchas cosas espiritualmente, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Todos tenemos, ustedes, cada uno, acuérdense que ustedes son ministros, todos ustedes son ministros del reino. Acuérdense el último, que lo que el pastor predicó sobre ¿qué? El propósito, saber por dónde Dios me está llamando, a qué, dónde va a ser eficaz, dónde el Señor me va a colocar, determinar, conocer el propósito. Pero ya tenemos un ministerio, acuérdense, el ministerio de la reconciliación, o sea, que ustedes son ministros competentes del nuevo pacto. Entonces el enemigo ha estado, entonces agota. ¿Qué hace el enemigo? Agota al pastor, lo cansa, y si él tira la toalla y él está desanimado, tal el sacerdote, tal el pueblo. Entonces la iglesia también, ¿qué? Se desanima, no vuelven, van, y que no, ¿cómo le parece? Que es que como no, a mí me gustaba, era presencial. No, amados hermanos, yo he visto la gloria de Dios derramándose en sus hogares, en sus casas, a través de la administración del Espíritu Santo, en medio de la alabanza, en medio de la palabra, que hemos estado por Zoom, que han habido cambios en sus vidas y están dispuestos, sus corazones se están abriendo al Señor.
y sé que cuando volvamos a estar va a ser también muy poderoso, porque nos vamos a volver a sentir como pueblo, vamos a sentir el calor de la fraternidad como hijos de Dios. Eso va a ser hermoso. Dios va a florecer nuestro lugar, el que Él nos va a prestar. Amén. Entonces, entonces, ojo, hermanos, nosotros todos los días, Dios lo sabe, que tenemos que estar orando por los pastores. Usted tiene que estar nombrando el pastor que usted conozca, ore por él, interceda por él. Señor, dale fuerzas, multiplícale las fuerzas, no los dejes desfallecer, alienta sus espíritus. Hay que estar orando, intercediendo a Dios por ellos, hermano, porque para eso es el pueblo, para ayudarnos en oración, hermano, rodear de muro y contramuro de los ministros, porque ellos son el primer objetivo militar del enemigo, son las cabezas de los lugares donde vamos. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que ellos desfallezcan y la iglesia se desfallece también. No, Dios no quiere eso, que estemos más bien alerta. Después viene el espíritu de Zambalá. Espíritu de Zambalá, vamos a leer, y ese espíritu de Zambalá, ¿sabe a quién ataca? Ataca más el pueblo, ataca más el pueblo que a las mismas cabezas. Acuérdense, aquí lo vamos a leer, vamos, Nehemías 4, del 10 al 15, dice la poderosa palabra de Nehemías 4. Nehemías capítulo 4, del 10 al 15, dice así la poderosa palabra de Dios. Dice, entonces algunos de los dirigentes comenzaron a quejarse de que los obreros se estaban cansando. Esto es esta versión al día. Había tanto escombro para retirar que jamás podríamos reconstruir solos la muralla. Mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. Pero algunos judíos que vivían en medio de ellos vinieron 10 veces a decirnos los diferentes lugares donde ellos iban a atacarnos, o sea, mostrándoles Dios por dónde era la estrategia. Por lo tanto, puse guardias armados, organizados por familias. Oiga, ¿por qué? Por familias. Amados, nosotros tenemos que unirnos en familia a favor de la iglesia, hermano, para reconstruir esos escombros. Las murallas están caídas en los hogares. Hermano, hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha inseguridad, han quedado postrados muchas almas de los que están recibiendo la impartición de Dios, han quedado atrás, se quedaron afuera. Los cogió el río del enemigo y los volvió a introducir en el mundo y andan es con miedo y con temor. Y nosotros somos los llamados para ir por ellos en oración, en palabra, decretando una intercesión profética, lo que el pastor nos ha estado enseñando estos últimos tiempos, la intercesión profética, la guerra espiritual y colocar los cimientos de Dios a través de la palabra, profetizar y decretar en ese valle o esos ecos, decretar para que haya vida. Amados hermanos, eso es lo que Dios nos ha llamado. Mire, por familias, hogares, cuando nuestros enemigos supieron que nos habíamos enterado de sus planes, que Dios les había frustrado, se retiraron y nosotros regresamos a nuestros trabajos en el muro. Mire, Dios, para que tenemos que tener, por eso tratar al máximo, amados hermanos, de tener la comunión con Dios, para que Él nos diga por dónde, qué palabra nos va a dar para frentear al enemigo, como Jesús enfrentó la tentación a través de la palabra, ¿cierto? Dios le dio la victoria, entonces el Espíritu Santo le da una palabra puntual, declare esto, mire, desbarate ese plan que viene así contra usted. Entonces usted va a declarar, usted va a romper, usted va a guerrear y va a colocar los cimientos del Señor proféticamente. Necesitamos en estos últimos tiempos levantarnos, hermano, a cambiar esos estilos de oración. Dios me ha estado hablando, salir de esas oraciones encajonadas, de esas oraciones repetitivas. No, que sea más el Espíritu Santo guiándonos en la oración, amados hermanos, para que podamos ser eficaces. No es que Dios no escuche su oración, como la hagas, Dios se la escucha, porque Dios en su misericordia nos la escucha y Él es tan lindo que Él no, pero Él deja que vamos cavando, para que vamos teniendo más revelación de Él. Entonces mire que como el enemigo hacía que la gente cesara, que no, pero Dios mostraba las estrategias. Dios le decía, van por acá, háganse por acá, mire, y que ya se unieron por familias. Por eso es mejor, cordón de tres no se rompe, amados hermanos.
tales nudos no se van a romper tan fácil. Padre, Hijo y Espíritu Santo, creyéndole a la palabra de Dios, amados hermanos, para poder enfrentar todas esas situaciones. Ese espíritu de Zambalá, unirnos, hermanos. Es hora de hacer cadenas de oración, unidos, amados hermanos. Ustedes, si ustedes le dicen al pastor, pastor, propongámosle, pastor, ¿por qué no hacemos? Dios les va a mostrar a ellos. Si eso es lo que Él quiere, entonces nos podemos unir. Seguro que ahora que vamos a estar en el lugar, vamos a hacer unos trabajos muy específicos donde el Espíritu Santo va a empezar a mostrar, amén, cómo vamos a enfrentar. Después viene el espíritu de Madián. Mire, este sí que está operando en estos días. Mire, el espíritu de Madián roba las finanzas del pueblo, las devora y produce intranquilidad, zozobra en el pueblo de Dios. ¿Qué hay hoy en día, amados hermanos? Escasez, que nos quedamos sin trabajo, que hay mucho desespero de la gente. Ustedes se pueden dando cuenta, hermano, cómo Bogotá, ahora que empezó septiembre, mire cómo está Bogotá, cómo está Cali, cómo está Medellín. Es una realidad que estamos viendo, ¿cierto? Pero nosotros somos los llamados a cambiar la historia de nuestro país. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, nosotros tenemos el poder de Dios para empezar a declarar, hermano, y Dios cambia todas esas circunstancias. Pero la verdad es que hay mucha escasez, se ve escasez muchas veces en el mismo pueblo. La gente, uno habla con hermanos en la fe y no me encuentro, no, hermano, la verdad que es que estoy sin trabajo, estoy desesperado, hermano, ya el negocito y esto por acá. Pero Dios, hermano, en su misericordia nos va a proveer. Mire lo que os traía, Jueces 6, vamos al libro de Jueces, Jueces 6, del 2 al 6. Mire como dice aquí la poderosa palabra de Dios, Jueces 6, dice así. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni huevos, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Mire, los madianitas venían y atacaban al pueblo. Ellos reunían la comida, la cosecha y las guardaban, las tenían que guardar para que ellos no vinieran a robárselas. Sin embargo, los atacaban y los robaban. Ellos quedaban con hambre. Hoy el enemigo está atacando las finanzas del mismo pueblo, porque el pueblo aún en estos tiempos, hermano, nosotros tenemos que ser honestos. Nosotros si estamos perteneciendo, nos están alimentando en un lugar, nosotros tenemos que darle a Dios, sembrar, hermano, para el reino. Nosotros estamos llamados a compartir, hermano, con los ministros, porque dice que el que predica la palabra tiene derecho a comer de las entradas a la iglesia. Ellos tienen derecho también. Y yo sé, hermano, que muchas veces hemos dejado de dar y el enemigo nos está devorando. No encontramos la salida. Se los digo, hermano, que a mí me ha hecho Dios unos milagros sorprendentes. Esos tiempos que no he tenido trabajo es donde más me ha bendecido el Señor. Y he podido sembrar por misericordia. El último testimonio que tengo de tantos, hermanos, me fui donde un abogado el martes, el lunes, fui a Pereira, ayer, donde un abogado que me estaba llevando el caso para que me pasaran del fondo privado a Colpensiones. Él llevaba un año con esa demanda y como a mí me sacaron del puesto, pues yo qué cuál Colpensiones, yo necesitaba 30 meses más en Colpensiones para poderme que me dieran la pensión. Y como esa demanda estaba en curso, yo llamé a ese señor en estos días y le dije, no, yo necesito que usted me retire esa demanda. Y entonces él me dijo, bueno, usted sabe los compromisos que tiene, si usted la retira le van a cobrar costas en el juzgado. Y me dio a entender lo mío, como él me ha hecho firmar un poder donde yo le daba, me cobraba 4 millones de pesos.
Y si yo desistía, pues tenía que pagarle los 4 millones porque él ya había hecho un trabajo. Y entonces yo me fui y me fui orando y con mi esposa orando, Señor, coloca justicia en este señor, Padre, tú sabes, tú eres el que inclina el corazón, tú más das la victoria, hermano, y fui, me acompañó mi hija, ahí fue en Pereira, ahí cerquita donde mi hija vive, fuimos y compartimos con él ahí, Iván, me dijo, entonces me firma esto, me hace esto y tan, y me pone la huella aquí, y entonces esas costas le puede salir en 1 millón, 2 millones o 5. Y te tengo una noticia buena. Yo no te voy a cobrar lo mío. ¡Wow! Hermano, ¿quién? ¿Quién? El Señor, hermano. Él es el milagroso. Él nos sorprende y te sorprenderá y te seguirá sorprendiendo, amados hermanos. No me cobró nada. Y yo le dije, y entonces yo le dije, gloria a Dios. Y le regalé un Nuevo Testamento y le dije, hermano, Dios es grande y tal. Le dije, es poderoso el Señor. Entonces, amados hermanos, Él pelea por nosotros. Él, pero tenemos que, mire, nosotros tenemos que sembrar. Nosotros tenemos, el que da, el que siembra, ¿qué? Recoge. Jesús dijo, es mejor dar que ¿qué? Que recibir, amados hermanos. Y entonces Dios es fiel. ¿Pero con los qué? Con los fieles. Y si nos da, hermano, cuando somos infieles, pura misericordia del Señor que nos tiene sostenido, hermano. Pero seamos justos con el Señor, amados hermanos. Amén. Entonces, ¿qué hacía el enemigo? Los llevaba, hermano, los enrollaba y cómo vencer a los, solo hay uno solo. Lo que dice en Jueces 6:6. Ellos clamaron ¿a quién? Clamaron a Dios y Dios. Acuerde que después se le apareció el ángel a Gedeón y dijo, varón esforzado y valiente, y había temor, había miedo entre los israelitas, como está la iglesia hoy, como está el pueblo, como están las ciudades, con miedo, con temor, hermano, miedo a tantas situaciones, pero nosotros como pueblo de Dios, nosotros no tenemos por qué tener miedo, la victoria ya nos la dio el Señor. Yo salgo a la calle con prudencia, cumpliendo las leyes que nos ponen el gobierno y cumplo, pero salgo sin temor, sin miedo a enfrentar donde tenga que ir. Voy en el poder de Él, confiando plenamente en Él, pero colocándome mi tapabocas y guardando las distancias, prudencia, amén. ¿Y cómo vencer a Madián? Con la oración, hermano. ¿Cómo enfrentar estos últimos días la opresión de las tinieblas? Vea, hermano, ¿cómo vamos a enfrentar estos últimos días la opresión de las tinieblas? Y permanezcamos más victoriosos. Primero, vamos, primer punto, sometidos humildemente y rendidos totalmente de todo corazón a los pies del Señor. Humillados, rendidos humildemente de corazón a los pies del Señor. ¿Cómo vamos a enfrentar a esas tinieblas, a eso que se está viniendo en estos últimos días, amados hermanos? Es sometidos totalmente. Dice Santiago 4, versículos 7 y 8, dice así la poderosa palabra de Dios. Miren. Someteos, mire como dice en esta versión al día. Sométanse humildemente a Dios. ¡Wow! Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos. Pecadores, dejen que el corazón se les llene de Dios y no se vuelvan puros y fieles a Él. Amados hermanos, dice hermosa esa, hermano, es sometidos a Dios. Por eso, sometidos a Dios, resistí al diablo y Él lo dirá, ¿qué? Cuando yo estoy sometido, rendido completamente al Señor, en obediencia, hermano, la victoria es total. Cuando uno está rendido y en obediencia al Señor, el enemigo no tiene por dónde entrarle, amados hermanos. Se le puede venir, hermano, pero Él levantará la bandera de victoria, hermano. Pero humildemente sometidos a Él y Él va a huir de nosotros. El que está sometido está en obediencia a los principios y esto lo lleva ¿a qué? A la santidad. Cuando yo estoy sometido, rendido a los pies, a la palabra de Dios, ¿esto trae qué? Santidad. Hermano, y la santidad el enemigo no tiene por dónde entrar, hermano. El enemigo sabe cuando somos débiles, él conoce las debilidades del pueblo, pero cuando él ve una hermana, un hermano que es rendido, que está humillado, que se humilla, que confiesa y se aparta, porque es que todos somos pecadores, amados, pero todos los días está la gracia del Señor para que nos sometamos de nuevo a Él. Hay esperanza todos los días, amados, para que no vamos a perder, no vamos a perder lo que Dios nos dio, un nivel de autoridad, nos dio un nivel de autoridad, nosotros tenemos la autoridad del Señor, amén. Necesitamos, hermano,
tomar decisiones. Segundo, oración, una intercesión profética, con guerra, hermano, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acuerde que en Mateo 4:4, lo que decía Jesús, enfrentó a las tinieblas ¿con qué? A Satanás directamente, con la palabra. Veamos aquí en Mateo 4:4. Mire lo que dice. Dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Y el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Hermanos, cuando usted enfrenta al enemigo con una palabra profética, cuando usted declara la palabra, cuando siente el olor a pólvora, cuando usted siente, hermano, el azufre, cuando usted siente que viene como el ambiente pesado en tu casa, cuando siente que llegas a un lugar, hermano, llega la presencia de Dios contigo, llega la luz. Acuerde que nosotros andamos con el victorioso. Entonces ¿qué hace el enemigo? Nos tiene que soltar, amados hermanos. Dice, no, este está sometido, este está rendido a Dios. Acuerde que le dijo a Pablo, conozco, y a Jesús conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Hermano, que no nos va a pasar eso en medio de esta guerra. Estamos en un enfrentamiento, pero tenemos que estar, ¿qué? Alertas, 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 despertándonos. Despiértate tú que duermes, levantas entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Que nos alumbre el Señor. Tenemos que despertar, hermano, levantarnos. Es hora de levantarnos para que Él derrame un espíritu de oración, hermano. Acuerde que en Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertarnos de esta mortandad espiritual, del desánimo, de la pereza, de lo que el enemigo nos ha puesto, que nos está robando las finanzas, nos ha puesto desánimo, pereza, opresión, miedo, temor. No, levantémonos, hermano, levantémonos de esas ruinas, de esos escombros, hermano, y tomemos la palabra, la espada del Espíritu, tomemos el espíritu de oración, profeticemos, decretemos. Esto es una guerra, hermano, estamos enfrentados todos los días. Hay gente que dice que no, que al diablo no, yo tengo que la santidad y más sometido a Dios. Yo no pienso en él, pero sí él anda, hermano, y nosotros tenemos que estar alertas espiritualmente. Cuando usted está sometido y rendido a Dios, él le muestra por dónde viene el ataque, por dónde viene el enemigo. Él pone la estrategia. Entonces, nosotros, vea, levántate, dice, despiértate y levántate entre los muertos. Levántate es una orden. ¿Qué quiere decir levántate? Es una orden de Dios. Levántate. Es hora de levantarnos, amados hermanos. Y miren lo que dice aquí. Vamos aquí al libro. Muchas veces de la caída del creyente, Dios la tiene que permitir, pues esas caídas son el producto de las malas decisiones espirituales al cometer pecado o errores espirituales. Entonces, Dios permite que nos pasen cosas, pero nosotros no lo buscamos nosotros mismos. Entonces, perdemos fuerza, tenemos que volver a empezar de nuevo, pero Dios está ahí con su manto de misericordia para que volvamos a arrancar. Acuerde que no nos podemos dejar condenar, ninguna condenación. Hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ya somos hijos de Dios. Estamos deteniendo el potencial de Dios para ayudarnos y protegernos. Es en el equipo, trabajando en unidad. Ojo, cada pecado y cada mala acción o decisión espiritual constituye un argumento del enemigo para reclamar sus derechos a dañarnos. Cuando usted le abre puertas al enemigo y cuando cometemos errores espirituales, nadie está exento porque todos somos pecadores, pero le estamos dando derechos legales al enemigo para que nos vapule, para que nos haga aquí, para que le traiga un espíritu de enfermedad, de escasez, para que le meta temor, miedo y para que lo acuse y para que le diga, ya tú no vales nada y para que lo deje postrado en el desierto y se queda ahí y se quema, hermano. Ojo con eso. Necesitamos despertar, estar ¿qué? Alertas, 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 alertas. Hermano, tenemos que despertar. Cuando somos fieles a Dios y esperamos en Él, el Señor saldrá la orden del levantamiento, hermano. Cuando somos fieles, honrosos a Él, Él da la orden, levántenlo, levantan a esta hermana, levantan al hermano. Dios les trae vida y le da propósito y visión nueva. Hoy escucha la palabra profética de levantarte y el Señor quiere ayudarte. En la iglesia es donde está viva la palabra profética. ¿Dónde venimos a recibir, amados hermanos? En la iglesia, donde está la palabra, donde está la unción, donde está el poder, donde 2 o 3 están, ahí está la presencia de Dios. Y Dios habla proféticamente y Dios levanta y Dios trae rompimiento y Dios trae propósito y Dios establece lo de Él en cada uno de nuestros corazones cuando estamos en obediencia, en honra, sometidos a Él. Acuérdese que en Juan 11:43, le damos aquí para terminar, Juan 11:43,
En Juan 11, 43 y 44 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Pero lo dijo duro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y rostros envueltos en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarlo ir. Mire, ¿qué le dijo el Señor? Desatarle y dejarlo ir. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿Mandó a qué? Sal fuera. ¿Qué es lo que Dios quiere sacarnos de esas tumbas, hermano? ¿En qué tumba estamos, hermano? ¿A dónde estamos atados, hermano? Que nos tiene el enemigo, que no somos capaces de orar, hermano, que no somos capaces de levantar una intercesión, que no somos capaces de escudriñar la palabra, que no sacamos tiempo para Dios, que el enemigo nos pone desánimo, no ore, no se levante a orar. Quédese, hermano. Yo me despertaba a las 4 y me despertaba a las 3 y yo digo, no, esto yo no creo que eso sea de Dios. Las 3 de la mañana. No, yo voy al baño y miro el reloj a las 3, no, yo no creo. Entonces yo mismo me autocomplazco. No, eso no es de Dios. Y siente uno como la voz del que le dice, vaya, aterrice, despiértate, levántate. Cuando da una orden Dios, levántate, hay que obedecerlo. Y cuando Dios dice, voy a levantar a este, lo levanta con poder. No importa que estés en cualquier prisión, en cualquier tumba. Acuerde que la orden de Jesús le dijo, ¿qué? Ve y sal fuera, levántate, Lázaro, ve y sal fuera de esa crisis, sal fuera de esa opresión que tenés causado porque te abandonaron o porque te dejaron o porque estás viviendo una situación económica o porque estás oprimido por las fuerzas de las tinieblas o porque no encuentras trabajo o porque estás pasando una situación difícil. No, sal fuera. Jesús tiene la respuesta. Él es la respuesta a su situación que estás viviendo. Él tiene el control de todo. Jesús tiene el control. Él sabe lo que necesita, pero tenemos que estar alertas, despertarnos, tomar decisiones radicales, dejar aquello que no nos deja avanzar. Cada uno sabe qué rencor tengo, qué resentimiento, qué envidia tengo, qué egoísmo tengo. No le sirvo al prójimo, no estoy honrando a Dios, no estoy dándole a Dios lo que le pertenece. ¿En qué estamos fallando, amados hermanos? Tenemos que mirarnos más hacia adentro. No podemos depender de lo que Dios nos da aquí en esta hora. No podemos depender. Tú tienes que depender de Él directamente, de su presencia, de su fragancia, de su amor, de su poder. Él te va a guiar, pero tienes que estar alerta, despertarnos. Tenemos que tomar decisión y sal, porque nos tiene el enemigo atado, amarrado. No, desatarlo y dejarlo ir. Acuérdese, hermano, que Esther, en Esther 4:8, donde ella entró y profetizó y decretó, y Dios le dio la victoria sobre el pueblo. Se atrevió, hermano. Los que conquistaron, Josué y Caleb, no vieron los gigantes, los otros vieron los problemas. No, nosotros nos tenemos que levantar en estos últimos tiempos, hermano. Ya la victoria fue ganada por Jesús. Tenemos que estar arriba y no más aquí abajo, ir a la presencia de Él, porque Él tiene la solución. No la busquemos más en nuestras fuerzas, no más. Dejémosle esas cargas a Él, que Él tiene el poder. La victoria fue de Él, Él ya venció todo eso, la tentación, el pecado y la muerte. Ya el enemigo está vencido, hermano. Nosotros tenemos que despertarnos espiritualmente, a buscar la presencia y la guianza de Él para hacer su voluntad, para que oremos más, para que nos despertemos a escudriñar más la palabra. Ahí conocemos más al Señor, es cuando estamos metidos en la brecha y con Él. Ahí yo no puedo depender del pastor, yo no puedo depender de mi esposa. Yo tengo que dependerla, es personal contigo, es Dios contigo para mostrarte. Y mire, acuérdese que por allá también dice, eso está en Hechos 22:10, y dijo Pablo, oiga lo que dice Pablo, ¿y qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Le preguntó, ¿qué haré, Señor? Levántate, ¿qué? Levántate, nos toca levantarnos, hacer ese acto profético. Nos levantamos, levántate y ve a Damasco. ¿Y le dio qué? Visión, le dio propósito, desarrolló un ministerio poderoso en la tierra, hermano. Muchas veces, hermano, nosotros necesitamos que Dios nos tumbe el caballo, que nos tumbe porque estamos aburguesados espiritualmente, estamos aburguesados, entretenidos, más pendientes de qué voy a hacer, qué voy a ganar, qué voy a comer, qué voy a hacer aquello. No, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo otro vendrá, ¿por qué? Añadidura. Busquemos las cosas de arriba, hermano, lo de arriba, pero estamos más preocupados que ojalá la casa, que yo no sé qué, que si yo no sé qué, que si yo no sé qué. Vea, hermanos, Dios nos tiene que llevar a cosas difíciles para poder pasar ese proceso y conocer el propósito de Dios. Pablo lo entendió así.
cuando Pablo dijo, Señor, todo lo tengo por basura con tal de agradarle a Dios. Mi galardón está puesto en el cielo. Acuerde que Moisés rehusó los beneficios, vivía en Egipto como un rey, era uno de los más importantes en Egipto y rehusó vivir con las comodidades de Egipto del mundo para cumplir el propósito. Y todo lo que vio Moisés por ese desierto, amados hermanos, y no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora nosotros ya estamos en la tierra prometida, hermano. Nos falta es apropiarnos, hermano. Nos falta es declarar, nos falta es levantar en una intercesión profética, reclamar lo que ya Cristo ganó. Ir a la cruz y bajar al cielo lo que Él ya nos dio, creerlo, hermano. Apropiarnos, hermanos, en Cristo. Por favor, iglesia, despertémonos, sometámonos a Dios, rendidos al corazón de Dios para que cumplamos ese llamado, hermano, porque lo más importante para Dios es el llamado. Las almas, los perdidos. ¿Qué estamos haciendo por el vecino, por la vecina? O nos tiene el enemigo atados, amarrados, que no somos capaces, nos avergonzamos del evangelio. Porque es poder de Dios. No, hermanos, no nos avergoncemos, demos la palabra, la gente está esperando. Mire, amados hermanos, donde usted hable en la calle, hermano, la gente ahí mismo está escuchando. La policía, hermano, tenemos que rodear a la policía de oración, tenemos que rodear a nuestro país de oración, hacer muro y contra muro, amén. Es hora de dejarle esas cargas a Él, sabiendo que Él pelea por nosotros. La guerra no es tuya. Acuerde lo que le dijo en Josafat, venían a la guerra y venían 30,000 contra 5,000 y el Señor se levantó un profeta, como está levantando un profeta en esta noche, que es su palabra profética, decretando que levantémonos, que busquemos su corazón, que Él nos va a guiar, que nos va a colocar en sitios, ya nos tienen sitios de privilegio. No comamos más como el hijo pródigo, el que vivía allá con el papá, el hermano, tenía ahí todas las riquezas, pero vivía como, no, amados hermanos, nosotros tenemos los manjares de Él, vea hermanos, yo les digo una cosa, nada más esta paz que sobrepasa todo entendimiento humano, yo no la cambio por $1,000,000, esta paz que me dio Cristo, yo no la cambio por el mundo, yo no la cambio, hermano, porque esto, lo que Cristo me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, entonces no nos debemos quitar, hermano, lo que Dios tiene, hermano, pero estamos enfrentando, alerta, levantémonos, despertémonos espiritualmente, conozcamos cómo está operando estos demonios, y a eso que falta uno de los más fuertes, que también que ya está derrotado, como es Jezabel y sus principados, que están tumbando hogares, las esposas queriendo gobernar en las casas. Eso es otro que más adelante que Dios nos va a permitir, lo podemos compartir. Por ahora, amados hermanos, vamos a orar y levantémonos, hermanos. La orden ya fue dada por el Señor. Levántate, sal fuera, sal de la crisis, sal de la religiosidad, sal del aburguesamiento espiritual, sal del pecado a la presencia, sal, toma determinaciones. Nos toca tomar determinación esta noche, que no me deja avanzar, que me tiene amarrado, que me tiene en esa caverna, ha catapultado, hermano. Mire, si el enemigo le entró a Elías, que venía de una victoria tremenda, vino una opresión a él, vino opresión del enemigo y lo metió en una cueva, hermano. ¿De qué cueva tenemos que salir? ¿De qué tumba tenemos que salir, hermano? Para tomar el poder, para entender que tenemos el poder dentro de nosotros, hermano. Tenemos la autoridad para enfrentar las tinieblas, lo que se venga, pero guiados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad. Padre, yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que la iglesia ha salido fuera del entretenimiento, fuera, Señor, del aburguesamiento espiritual, fuera del pecado que nos ha tenido atado, fuera del rencor, del resentimiento, fuera de la codicia, de la avaricia, fuera del engaño, Señor, fuera de la mentira, fuera de ese orgullo, Señor, salimos fuera de ese orgullo, de esa soberbia, de esa altivez. Señor, salimos fuera en el nombre de Jesucristo, salimos fuera del pecado, salimos fuera, hemos determinado, Señor, que hemos determinado firme en esta noche salir de esas catatumbas, salir y darle vida a este valle de huesos secos, dale vida a tu iglesia, aviva tu iglesia, despierta a su iglesia. Yo declaro un espíritu de oración sobre tu iglesia, yo declaro un avivamiento espiritual sobre la iglesia, yo declaro un levantamiento espiritual sobre la iglesia, yo declaro un despertar espiritual, yo declaro que se nos caen las escamas y empezaremos a escuchar la voz de Dios para hacer tu voluntad. Gracias porque tu iglesia sale a tu presencia, salimos a tu presencia en esta noche para conocer, Señor, y guiados por tu Santo Espíritu, cumplir el propósito. Yo bendigo los ministros de esta iglesia, Señor, declaro, Señor, revelaciones sobrenaturales, declaro que
porque tú los vas a seguir guiando, Señor. Padre, yo los bendigo, bendigo sus casas, bendigo sus hijas, bendigo el fruto de sus trabajos, declaro la multiplicación sobre ellos, declaro, Señor, que los atropellará las bendiciones tuyas poderosamente, y no solo a ellos, sino a toda tu iglesia que ha entendido que en esta noche no seguiremos robando, Señor, las finanzas tuyas, Señor. Seguiremos honrándote con los bienes, con las primicias, y seguiremos honrándote a ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el temor y el miedo se fue fuera de nosotros, Señor, y vamos a tener ese corazón entendido, ese corazón sabio, ese corazón prudente, esa inteligencia tuya en nuestro espíritu. Padre, yo bendigo esta iglesia, con todas las promesas de Dios los alcanzará, y veremos la gloria tuya y el cumplimiento del propósito de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.